Vamos a continuar nuestra lección hablando del libro de Primera de Corintios, y solamente para repetirle que los mismos problemas que tuvo la iglesia de Corinto se ven en la actualidad en todas las iglesias de esta tierra. Estamos viendo el matrimonio, el celibato en círculos cristianos. Ya vimos las preguntas previas. En segundo lugar vimos unos principios fundamentales y en tercer lugar vimos las cuestiones ya tratadas en ellas. Y ahora sí vamos a ver la honra del celibato y los deberes de los casados. Primera de Corintios capítulo 7, del verso 1 al 2, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El apóstol da una contestación breve, una pregunta de la carta, ignorando nosotros la forma de redactarse la consulta. La contestación es breve, pero también es contundente, tratándose de la primera vertiente del celibato y la segunda, más extensa, del estado de los casados. Dice que es honroso el celibato. Si un hermano, según su don especial, puede llevar una vida de soltero con el fin de servir al Señor, pues nadie debe despreciarle o condenarle. Es algo adecuado y honroso, que es como mejor poder entender el adjetivo calón. Pablo no dice aquí que este estado es mejor, no. Este pensamiento de Pablo ha de emplearse en otras secciones de este capítulo, de modo que no hacemos más que notarlo aquí al principio de lo que estamos viendo. El matrimonio es el estado normal. Número 2, el estado es... Y no es fácil concordar la clara declaración del versículo 2 con algunas observaciones posteriores del apóstol, pero ya hemos notado que es preciso distinguir entre lo normal de la vida de los hermanos, llamados a vivir en una sociedad depravada, y la vocación especial de algunos que quieren quedar libres para servir al Señor, sin llevar la tremenda responsabilidad de cuidar de mujer e hijos durante alguna crisis especial como la que se deduce en el caso de ¿qué? De los corintios. Y en su vista del peligro de los malos ejemplos en Corintio, Pablo escribe que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces no vamos a perder de vista este mandato al pasar a las consideraciones que enfatizan otro punto de vista determinado por condiciones especiales. En segundo lugar, los deberes de los casados. El capítulo 7 estamos, verso 3 al verso 6. A ver, Severiano, dale lectura, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por la vía de la concesión, no por mandamiento. Ok, amén. Los deberes de los casados, ya los escuchamos. Los deberes son mutuos. En el versículo 6, Pablo asevera que da sus instrucciones sobre los deberes del matrimonio. Dice: por vía de concesión, no como mandamiento.
mandamiento. Esto quiere decir que no manda que todos se casen, sin que ello quite autoridad de lo que dice sobre quienes ya se han casado. Y es significativo que en cuanto a sus relaciones íntimas, la mujer tiene tantos derechos como el marido, lo que marca un gran adelanto sobre las costumbres de la época. Nos acordamos que lo normal en los países musulmanes hasta el día de hoy es que la mujer esté completamente subordinada al marido. Tiempos de oración, dice. En el curso de la historia de la iglesia se han enseñado muchas ideas de que podemos denominar de supersantidad, siendo implícito en ellas el desprecio de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Sí, porque hay cristianos que han llegado a este extremo. Tanto mujer no la quiere que le toque el hombre ya. Por eso han llegado al extremo de la supersantidad. Porque si no quieren que te toque, pues no te casas, no estuvieras casado. Así de sencillo. Entonces, siendo implícita en ellas el desprecio de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero tales conceptos no hallan apoyo alguno en la Biblia. Hay personas que quieren que se les diga claramente, que se les explique todo lo que ellos están pensando o todo lo que ya subió otro en internet y que Dios les reveló y que Dios les dijo. Y yo no soy ateo, simplemente mi guía es la Biblia. Yo no me dejo llevar por lo que se diga, profetice o porque sueño, no. Mi guía es la Biblia, porque dice que es la palabra profética más segura. Ella no falla. Mis sueños pueden fallar, mis visiones pueden fallar, mis palabras, pero la Biblia no falla. Y mucha gente ha caído en tantas herejías de este tipo. Podemos decir son super santidad, como dice el comentarista. Y a mí me da risa escuchar Dios me perdone, tonteras, porque no están escritas. Que tal posición no puedes hacerla porque es malo. O sea, imagínense llegar a tanto cosas publicar. Dije, no, esta persona está mal. Pues para mí está mal. Se toman atribuciones que Dios no escribió, que los apóstoles no escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pablo admite que pueden ser suspendidas por un tiempo, por limitado, para que ambos cónyuges se den a la oración, al ayuno, a lo que vayan a hacer algo de la obra, pero solo de mutuo acuerdo. Si alguien de los dos está en desacuerdo, no lo vas a tener problemas con tu matrimonio. Luego le vas a echar la culpa al diablo, ¿no? Uno por eso debe de conocer la palabra. Yo trabajé con uno que se llamaba Pedro en la evangelización, José y otros. Él tuvo este problema, él descuidó a la mujer y si la descuidó, pues otro lo ayudó. Es que así es. Entonces yo le decía a José, mira, dedícate a tu mujer y a tus hijos que te están reclamando tiempo. Al rato no vayas a echar la culpa a Dios o le vayas a reclamar algo que Él te quitó a la mujer. No, le digo, tú debes de saber y entender la palabra bien. Cuando tengas tiempo, que sea una vez al mes, si puedes, adelante, acompáñanos. Si no, tu primero es la mujer. Cuando trabajan juntos en la obra es diferente, pero esta hermana Narce no iba a Pedro y la mujer no iba a la iglesia, iba la mujer de vez en cuando. Entonces son problemas que tienen, como no se pueden poner de acuerdo. Vamos a ponernos a agarrar 3 días, una semana, cuando mucho una semana, dice el apóstol Pablo, para que el diablo no los tiente. Entonces la supersantidad podría degenerar muy fácilmente en el pecado real por dar ocasión al diablo durante el periodo de abstinencia artificial. Número 3, solteros, viudas y casados. La
diferencia de Pablo, Pablo ha señalado lo normal del estado de casado y la necesidad de llevar una vida de mutua consideración dentro de este estado. Sin embargo, él mismo prefería que otros estuviesen como él, libres de las responsabilidades de la vida, del hogar. Los judíos solían casarse jóvenes por indicación de los padres, de modo que es más probable que Pablo fuese viudo, no que hubiera sido soltero. De todas formas, es indudable que su libertad facilitaba mucho su ministerio especial en ser un pionero del Evangelio de Cristo. Al extender el Evangelio por vastas regiones del Imperio de Roma, con todo, no quiere poner tropiezos en el camino de otros que carecían de su don especial. Algunos no han querido admitir que charisma, 1 Corintios, capítulo 7, verso 7, pueda corresponder a un don de abstinencia, ya que en otros lugares indica un don espiritual para el ministerio, como en el capítulo 12, del verso 4 al 11 de 1 Corintios, donde estamos. Pero el contexto no admite otra interpretación. Un hombre que sufriera en su sistema nervioso a causa de la abstinencia no tendría la mente más libre para el servicio del Señor que otro casado, porque va a estar con sus achaques, con sus enfermedades. ¿Se entiende? Aunque la persona sea libre, pero si está, no le sirve nada, está peor. Necesita alguien que le cuide, que le provea, que le ayude, que le dé. Entonces, y quizás un hombre que sufriera en su sistema nervioso a causa de la abstinencia no tendría la mente más libre para el servicio del Señor que otro casado, y quizás menos, algo que Pablo reconoce con absoluta franqueza en el versículo 9, donde quemarse es sufrir la frustración de deseos sexuales y insatisfechos. Pablo recuerda los mandamientos del Señor. Pablo escribe: mas a los casados mando no yo, dice, sino el Señor. Y más tarde, al introducir una situación nueva, escribe y dice: y a los demás digo yo, no el Señor, en el capítulo 7 que estamos viendo, en el verso 12. Entonces debemos de entender bien estas expresiones, pues no tiene la menor intención de colocar las enseñanzas del Señor sobre un plano inferior y las suyas sobre otro superior. No, solo indica que el maestro ya había subrayado que el matrimonio era indisoluble, que la mujer no había de separarse de su marido, y si llegara por excepción tal caso, que quedase sin casar, aplicándose el mismo principio al marido. Se trata de las normas del reino de Dios, y no es probable que Pablo tuviera a mano el Evangelio según Mateo cuando estaba citando las palabras del maestro, pero existían escritos que recogían los dichos de Jesucristo, y el apóstol tendría mucho interés en conocerlos. A ver, Rodolfo, Hechos capítulo 20, 35, vamos a ver lo que dice respecto a esto. 20:35, Hechos. En todo he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado está de recibir. Y a eso se refiere, que habían escritos antes en el cual estaban dichos del Señor, y esto se refería a Pablo. Él los leía porque él no tenía poder acceso al Evangelio de Mateo todavía. Era que Dios inspiraba a estos hombres. Entonces, las instrucciones del maestro sobre el matrimonio eran conocidas, y nosotros podemos leerla en Mateo capítulo 5. A ver, Josué, versos 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Y Mateo 19, versos 3 al 12. Mateo 19, del verso 3 al 12. A ver, Mario. 19. Del 3 al verso 12. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Vean que la palabra es clara, es sencilla a nuestro entendimiento. Pablo pues pudo contestar a los corintios en esta parte de sus preguntas por medio de su referencia a los mandatos del Señor. Pero cuando se trataba de la conversión de un cónyuge de un matrimonio gentil, quedando el otro pagano, tuvo que añadir instrucciones apostólicas que completarán las instrucciones de Cristo. La autoridad apostólica de Pablo se derivaba tanto de la comisión que recibió del Señor como la inspiración del Espíritu de Cristo, de modo que no era diferente ni inferior a la del Señor, sino solo una continuación de la misma. Recordemos que el maestro limitaba su ministerio casi exclusivamente a los judíos. El cónyuge que no cree. El evangelio se predicaba ya en muchos lugares del imperio, y como siempre, algunos recibían a Cristo por la fe, mientras que otros le rechazaban o quedaban indiferentes. El Señor Jesús ya había advertido que su mensaje había de dividir familias. Jesús fue claro, Jesús no nos engañó. Y en Lucas capítulo 12, versos 52 al 53, a ver, Edith. Lucas 12, 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y eso se ha vivido siempre, porque está escrito, hermanos. Entonces, por eso los hogares se dividen. Gloria a Dios. De modo que no es extraño que queden divididos los matrimonios, quizás con hijos. En Corinto, ¿qué hacer si el marido se convirtiera y la esposa no? O a la inversa, se deshacían automáticamente los lazos del matrimonio, ya que un cónyuge era del Señor y el otro no. Como apóstol, Pablo tuvo que aplicar los principios de las enseñanzas de Cristo
a esta nueva situación, dando una solución que es sencilla y eficaz. Si el marido no convertido consiente en quedar con la esposa cristiana, ésta no ha de deshacer el hogar, sino seguir siendo fiel a su esposo dentro de lo que exija su conciencia de creyente. Si fuese el marido el cristiano y la esposa no, las obligaciones son iguales. Ahora bien, si el pagano o la pagana no quiere aceptar la nueva situación y se separa, el cónyuge fiel o cristiano ha de aceptar la situación, por lo cual no es responsable, no ha de luchar con el fin de mantener algo que ya está deshecho, que la persona, ya sea hombre o mujer, no quiere vivir con esa persona, simple y sencillamente por ser cristiano o cristiana, puesto que Dios nos ha llamado a la paz y no a esclavitud o a servidumbre, como lo habla el verso 15 del capítulo 7 que estamos viendo de Primera de Corintios. Entonces, ¿está claro hasta aquí, hermanos? Amén. Sí. Bueno, es que este es un estudio muy sencillo. La santificación de los hijos con referencia a un matrimonio mixto en el sentido de este contexto, o sea que un cristiano y un pagano, ¿me entiende? Pablo recomienda al creyente que quede con el cónyuge inconverso, si ello es posible, alegando estas razones. El marido que no cree es santificado en la mujer, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos, dice la palabra. Entonces, el uso del verbo santificar aquí, como también el adjetivo análogo, santos, ha dejado perplejos a muchos lectores y en otros casos ha dado lugar a doctrinas equivocadas. Ya hemos explicado estos términos en cuanto a su uso normal. Al comentar, vimos 1 Corintios capítulo 1 verso 2, y el lector recordará que la idea básica es la de separación para Dios, siendo santos todos los creyentes por hallarse en Cristo. Amén. Conforme a este sentido fundamental, solo la fe vital del cristiano puede ser medio de conseguir la santificación o apartamiento para Dios. Ahora bien, términos conocidos pueden utilizarse para expresar ideas análogas, pero no iguales, y en tales casos el contexto ha de determinar el sentido. Además, el estudio del concepto en otros contextos limita las posibilidades del sentido aquí, pues la clara doctrina de muchos pasajes de fácil interpretación nos hace ver que un pagano no puede ser santificado en el sentido espiritual de la palabra, ni sus hijos tampoco, hasta que crea cada uno por sí. Y meditando un poco, veremos aquí que Pablo aplica la idea de separación a un hogar que se ha desgajado del mundo pagano, se ha apartado pues del mundo pagano. Cuando los dos cónyuges son del Señor, es fácil ver que su hogar constituye una isla de fe en medio de un mundo infiel, participando los hijos de las bendiciones de la luz del Evangelio y del conocimiento de la palabra. Cuando un cónyuge se ha convertido, Pablo enseña que su presencia dentro de los límites de lo posible produce también una separación o una santificación que se extiende idealmente para incluir a la mujer o al marido, además de los hijos de ambos. Es decir, Pablo no les considera iguales de miembros de una familia netamente pagana, ya que la luz de la verdad brilla en el hogar. Y en este sentido, y solo en este sentido, se consideran como santos o apartados en vista de su contacto con la verdad, con las posibilidades consiguientes de mayores bendiciones si vuelven todos al Señor. ¿Sí entendieron? Amén. Es un error basar doctrinas generales sobre este empleo único y especial
del concepto de santificación, pues no hemos de entender nada que contradiga enseñanzas bíblicas expuestas con diáfana claridad en otros pasajes de las Escrituras. Eso es la santificación de los hijos con referencia a un matrimonio mixto. Ahora, la salvación del cónyuge inconverso. No se garantiza la conversión del cónyuge infiel, bien que supone que el esfuerzo y el buen testimonio del creyente podría ser medio de bendición. Estos versículos justifican las dos facetas de la recomendación del apóstol, pues si el cónyuge inconverso queda en el hogar, quizás se salvará. Si éste se aparta, que no se aflija demasiado el creyente, pues no puede saber con certeza que la vida en común resultaría en conversión al final del infiel. Lo que no se puede hacer es aplicar el versículo 16 al caso de un hermano que busca relaciones con una joven que no es del Señor. ¿Qué dice el verso 16? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y muchas jóvenes, tanto hombres como mujeres, lo han aplicado en su propia versión de ellos, y aplican esta palabra y dicen, pues yo voy a hacer que se convierta, pero si tú no eres Dios, ¿cómo vas a convertirlo? Cuando la Biblia nos da otro mandamiento para nosotros los cristianos. Entonces no podemos aplicar el versículo 16 al caso de un hermano o hermana que busca relaciones con una joven o un joven que no es del Señor, alegando que podrá ser salva por este medio e interpretando mal las Escrituras a su conveniencia, pero no es así, pues no existe promesa alguna de bendición. Aún en el caso que trata el apóstol, no hay bendición ahí. Por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra. Y no nada más tenemos que conocerla, tenemos que aplicarla correctamente para lo que es. Te tomas un paracetamol, ¿para qué es? Dolor. Te tomas una terramicina, ¿para qué es? Entonces sí sabemos. Así como sabemos para qué aplicar cada cosa, debemos saber aplicarle esta palabra también. Mucho menos puede tomarse como garantía de la conversión del compañero o la compañera cuando, desobedeciendo los mandatos del Señor, el creyente incurre en el pecado del yugo desigual. Continuamos. Ahora vamos a ver servicio para Dios en el estado social de cada cual como Dios ha querido. Vamos a ver en primer lugar la cuestión se generaliza ahora. Del verso 17 al verso 24. Eva, capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 17 al verso 24. Pero cada uno, como el Señor le repartió, como Dios me amó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circuncisos, que es circunciso. Fue llamado a algunos incircuncisos, no se circunciden. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
aquí la cuestión se generaliza. Teniendo delante las preguntas de la carta recibida de los Corintios, Pablo había subrayado la libertad del creyente soltero ante la posibilidad de casarse o no, insistiendo al mismo tiempo en las obligaciones permanentes de los casados. No sabemos si los corintios, por medio de la misma carta, habían preguntado también sobre otras circunstancias de la vida en su relación con el testimonio o con el servicio de los creyentes. Podría ser, pero también es posible que el apóstol mismo se aprovechara de la ocasión para señalar otras normas de gran importancia para la iglesia. De todas formas, la cuestión se generaliza a través de los versos que ya se leyeron, del 17 al verso 24. Según el sentido del resumen que hallamos en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado que tenía cuando fue llamado, en él permanezca ante Dios. El individuo, su llamamiento y su camino. Vamos a ver aquí. Las normas que establece el apóstol se aplican a todas las iglesias, siendo válidas pues para cada creyente. La frase cada uno se reitera mucho a través de esta sección, puesto que la congregación cristiana se compone de personas y cada una de ellas se sitúa en determinadas condiciones sociales. Algunos señalan que hallamos un evangelio social en el Nuevo Testamento, pero confunden consideraciones que es preciso distinguir con toda claridad. Es cierto que un hijo de Dios ha de interesarse por su prójimo, hacer buenas obras. También es cierto que muchas de las obras filantrópicas de nuestra civilización hallan sus raíces dentro del cristianismo, pero ni el maestro ni los apóstoles lanzaron programas de reforma social. No, claro que no. Aquí Pablo reitera que cada creyente ha de permanecer en el estado social que le correspondía cuando fue llamado por el Evangelio a la nueva vida en Cristo y a la comunión de iglesia. Cada uno como el Señor le ha asignado y cada uno como Dios le ha llamado, así ande. Dios está por encima de las circunstancias de la vida y en todas partes necesita testigos que anden en santidad de vida, testificando tanto a compañeros como a superiores, según las oportunidades que se presenten, según las circunstancias de su tiempo. Pablo piensa sobre todo en las implicaciones de la circuncisión y de la esclavitud. El hebreo circunciso y el gentil incircunciso. Usted sabe qué es esta palabra, en que se relaciona al cuerpo del hombre, a quitar el prepucio. La circuncisión era señal de que un varón pertenecía al pueblo de Israel, entrañando implicaciones no solo religiosas, sino también sociales. El judío convertido al Señor, él necesitaba mucha sabiduría para poder testificar como cristiano sin escandalizar a sus compatriotas según la carne. ¿Se acuerdan Nicodemo, el rico que enterró a Jesús? José de Arimatea. Ellos fueron seguidores de Jesús, pero no trataron de escandalizar a los demás, porque si ellos hablaban los iban a sacar del concilio. Ellos pertenecían a la clase más Nicodemo era un maestro, un rabí. Entonces, por eso fue de noche a buscarlo. Por eso el judío convertido al Señor necesitaba mucha sabiduría para poder testificar como cristiano sin escandalizar a sus compatriotas según la carne. Veremos las prácticas de Pablo mismo al estudiar ya el capítulo 9 de Corintios. Pero aquí solo nos corresponde notar que el hebreo no necesitaba dejar de serlo por haber sido convertido. No había de someterse al judaísmo como un sistema legal, pero no tenía por qué como sistema legal, pero no tenía por qué dejar de ser hebreo en cuanto a su condición racial.
A la vez, el gentil convertido no había de circuncidarse. Recuerden que ese problema hubo cuando se convertían los gentiles. ¿Qué decían los judíos? Se circunciden. Entonces, y a pesar de que el evangelio le había venido por medio de Israel, su condición natural era de la incircuncisión. Y eso hubo mucho problema con ellos en aquel tiempo. Y había de mantenerse en este estado. Pablo no negaría la importancia de la circuncisión como señal del pacto, según los términos de su institución en Génesis capítulo 17, que habla sobre la circuncisión. Pero la necesidad de tal señal había sido anulada por la obra de la cruz y la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo, y es a la luz de esta consumación que el apóstol escribe: la circuncisión nada y la incircuncisión nada es. Lo que importa es la observancia de mandamientos de Dios. La realidad espiritual de la vida en Cristo no necesita el apoyo de señales en el cuerpo, sino, como dice el verso 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. La observancia de los mandamientos de Dios no vuelve a colocar al creyente bajo la ley, no, pues el contexto inmediato quita la importancia al mandato antes fundamental de la circuncisión. Lo que importa es que el creyente conozca la voluntad de Dios según se revela en las Escrituras, sometiéndose a ella con humildad y obediencia. Y de esa manera, cuando nos sometemos en humildad y obediencia, Dios nos da a conocer su gracia, nos revela su palabra. Entonces, ahora todo se ve a la luz de la obra consumada de Cristo, lo que convierte la obediencia en una actitud espiritual vitalizada por el Espíritu Santo, pero no por eso cobra menos importancia, sino más. El maestro vinculaba la obediencia con el amor a su persona y a los hermanos. Juan 15, del verso 9 al verso 12. José Luis, ¿puede leer? Ah, no está José Luis. A ver, Max, ¿puede leer? Juan 15, del verso 9 al verso 12. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardasen mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros, en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. El creyente esclavo o libre, hemos de recordar que Pablo necesitaba dirigirse a muchos creyentes que eran literalmente esclavos, sujetos a algún amo que podía disponer de sus personas según su voluntad. Aparte, contadas excepciones de las cuales no tenemos experiencia directa, la esclavitud ha sido abolida en el mundo civilizado que conocemos, y nos cuesta pensar que una proporción considerable de los miembros de la iglesia en Corinto eran esclavos. Sin que los apóstoles insistan en la abolición de tan inicuo sistema, la solución cristiana es personal y no social, situándose dentro de las grandes verdades de la vida en Cristo. El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es de Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Eso lo leímos en el verso 22. Y es muy hermosa la paradoja de la libertad dentro de la esclavitud y de la esclavitud dentro de la libertad. El esclavo había sido redimido espiritualmente, de modo que andaba libre en Cristo a pesar de su servidumbre externa, transformándose ésta en servicio para el Señor, el único dueño verdadero
quien recompensaría toda verdadera obra de obediencia como si fuera prestada a Él mismo. Colosenses 3, 22 al 24. A ver, Norma, Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y también, como vimos en 1 Corintios 7, 23, ahí también nos habla que el ciudadano libre también había sido comprado por precio, de modo que llegó a ser esclavo de Jesucristo por la obligación de la redención. Andando los siglos, la confraternidad de tantas personas dentro de la iglesia habría de ejercer una influencia determinativa sobre la sociedad en general, pero no tenemos que confundir el resultado con la causa. Entendemos el paréntesis final del versículo 21 en su sentido literal. Sin embargo, si también puedes hacerte libre, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 21? Estamos en el capítulo 7 de 1 de Corintios. Procúralo con preferencia. Por cierto, el esclavo podía consolarse meditando en la gloriosa libertad de Cristo, pero no dejaba de ser verdad que el estado de esclavitud limitaba penosamente el uso de las atribuciones del hombre hecho a imagen y a semejanza de Dios, y a la vez colocaba al Hijo de Dios en circunstancias de peligro, ya que su amo en ley podía mandarle a hacer actos repugnantes a su conciencia cristiana. Se apunta aquí una excepción a la exhortación de permanecer en el estado en que cada uno fue llamado, pues si el creyente esclavo le fuese posible conseguir el rescate, había de aprovechar la ocasión con el fin de poder servir al Señor en condiciones de libertad física y psicológicas también, además del servicio espiritual. Si el rescate no le fuese posible, aún le quedaba el consuelo de andar como liberto de Cristo ante Dios, y no os hagáis esclavos de los hombres, como habla el verso 23. También puede entenderse literalmente, pues personas endeudadas se vendían a veces como solución de su problema. Es que se prohíbe al Hijo de Dios tal acto de degradación voluntaria. Queda la aplicación espiritual que evitemos circunstancias tendentes a ponernos bajo el poder de los hombres de la forma que sea, aparte de las exigencias del trabajo legítimo. ¿Cómo se aplican estos principios al servicio del creyente en las circunstancias de este siglo XXI? Dentro de la civilización llamada occidental, o sea, a nosotros acá, la norma fundamental de subordinarlo todo el señorío de Cristo queda tan infirme ahora como entonces. La mera ambición social se excluye por esta norma, como también el afán de lucrarse. Ahora bien, los tiempos han cambiado y la sociedad de hoy espera que cada uno aproveche las muchas ayudas del Estado o de otras entidades que promueven la cultura con el fin de que contribuyamos. Dentro del oficio, la profesión o del negocio, el bien común de todos es el mejorarse, ya que no es revolucionario sino legítimo
pues corresponde a las nuevas circunstancias de hoy. Sin embargo, existe el peligro de anteponer lo material y lo social a lo espiritual, con perjuicio a los intereses del reino. ¿Qué quiere decir? Que muchos hermanos en la tierra le dan todo el trabajo, todo el tiempo a su trabajo, y el que está peligrando es su vida espiritual. No le dan tiempo ya a Dios. Y quieras o no, te vas enfriando. Quieras o no, espiritualmente vas enflaqueciendo. Y aún con tus propias ideas y filosofía de vida, así no es. Nuestras ideas y filosofías deben de venir de aquí. De aquí. No de cómo fuimos criados o no de lo que estudiamos, no. Eso no sirve. Eso no le va a ayudar al final. Entonces, por eso mucha gente no tiene trabajo, está todos los días en la iglesia. Tiene trabajo, el día de descanso, pues Dios lo sabe que estoy cansado. Y empiezan los jonases. Ya cuando ven que se le está cayendo el cáncer encima, ahora sí, Señor, ayúdame, sálvame. ¿Qué le dice el capitán? ¿Qué le dijeron a Jonás? Tírate a él, ora, clama. Y Jonás sabía la solución. Y nosotros sabemos la solución, que es orar, ayunar, leer la palabra y venir a la iglesia a pedirle perdón a Dios. Pero no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos escuchar otras palabras bonitas que nos diga otra persona. Si puede, vas a salir adelante. Sí, pero para el precipicio. Entonces, y más adelante Pablo vuelve a este tema en el verso 29 y 31, que vamos a tratar más adelantito. Veamos los consejos a padres con hijas vírgenes. Este pasaje es difícil y ha dado lugar a muchas discusiones. 1 Corintios 7 del 25 al 40. Y aquí adoptamos la aplicación más general y que nos parece la mejor fundada. En cuanto al tema principal, creyendo que Pablo hace referencia a hijas vírgenes sujetas a sus padres, Pablo vuelve a generalizar las circunstancias en los versículos 29 al 32 y termina con una referencia a las viudas. Aquí nadie nos salvamos, ni los niños, ni los adolescentes, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos, ni viudas, nadie. Con todo, nuestro epígrafe señala el asunto que más se destaca, y queremos evitar un análisis demasiado complicado que no haría sino desorientar al lector. El epígrafe es un resumen que suele preceder a cada uno de los capítulos u otras divisiones de una obra científica o literaria, o a un discurso escrito que no tenga tales divisiones. Eso es un epígrafe. Por eso dice, con todo nuestro epígrafe, con todo lo que hemos visto y señalado de este asunto, la modalidad moderna de que los jóvenes hagan sus amistades dentro de una sociedad bastante libre, pasando de la amistad a una relación especial y de esta noviazgo y al casamiento, es algo que fue desconocido dentro de la civilización occidental hasta hace poco. Lo normal en tiempos pasados era que los padres arreglasen los casamientos de sus hijos con arreglos a los intereses de las familias. Por eso que se hacían estos arreglos, porque ya que le dio ventaja, si tenía una hija bonita, vamos, ya que tiene dinero, que está feo el novio, va a estar bien, no hay problema. O viceversa, un hombre guapo y una muchacha fea, hay que sacarle provecho. Entonces, más bien, eso nos arregle a los intereses de las familias. En el Oriente, a la fecha de esta epístola, nadie pensaría en otra cosa.
nosotros nos extrañan muchas ciertas frases de la porción que tenemos delante, y los escriturarios hallan ciertas dificultades lingüísticas también, pero empezaremos a vislumbrar el sentido si pensamos en los deberes de los padres que tenían hijas sin casar, pues a ella les tocaba guardarlas o casarlas. No hemos de pensar que la voluntad de los jóvenes no entrase para nada en el asunto, pero es claro que los padres habían de llegar a la decisión final. Es evidente que los corintios se habían hecho una pregunta sobre este asunto y que la contestación se da mayormente en relación con lo que se llama la necesidad que apremia en el verso 26, que constituía un obstáculo para la vida tranquila de hogar sin que podamos definirla más. No parece corresponder exactamente a la expectación de la pronta venida del Señor, y no se explica tampoco por las tribulaciones que son normales en ciertas épocas del testimonio cristiano. Aparentemente se trata de una dificultad muy especial que cernía sobre las iglesias sin que se esperaba dentro de un tiempo breve. Más de eso no podemos decir, pero aún eso nos ayuda a comprender las limitaciones de las instrucciones del apóstol Pablo, que de todas formas nunca ha de servir como lazo para nadie. En el verso 35 él también habla y dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La preocupación primordial del apóstol es la de la libertad de los creyentes para servir al Señor en tiempos de acrecentada aflicción, de modo que su pensamiento pasa rápidamente al caso de las vírgenes bajo el cuidado de los padres, al del varón soltero o viudo, volviendo de nuevo a las doncellas. Lo que importan son los principios fundamentales. Dios les bendiga. Vamos a ver para el siguiente domingo las hijas vírgenes, 3, lo temporal y lo eterno, y hasta donde podamos abarcar los padres y las hijas vírgenes, el afán del casado. Póngase de pie. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Sigue revelando tu palabra a cada uno de nosotros. Sigue revelándonos, Señor. Necesitamos entender tu lenguaje. Necesitamos, amado Dios, aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, aplicarla correctamente, Dios. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos siga revelando tu palabra. Nos siga dando esa sabiduría y conocimiento para entender ese entendimiento, para retenerlo. Danos tu gracia, danos tu bendición en esta mañana. Gracias, te bendecimos y te adoramos, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias por el alimento en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.